Eta azken egunetan berriro ere Armentia 2 Gasteizen egin nahi den putzuaren inguruko eztabaida eta zalaparta etorri da. Zergatik, Hidrocarburos de Euskadik eskatu duelako udal lizentzia. Nik defendatzen dut, eta eztabaidatuko dugu nahi baldin baduzue, Armentia 2 putzuaren bila joatea, que esto es un error, se mire por donde se mire. Yo defiendo que esto es un error desde un punto de vista climático, desde un punto de vista urbanístico, técnico, social, presupuestario, jurídico también, y desde luego es un error político estar defendiendo esto en este momento. Climático es evidente porque toda la apuesta del dinero público tiene que ir a las energías renovables, porque de verdad que tenemos una urgencia atroz en este país de hacer esa transición de una manera urgente, por lo cual no se entiende que vaya ahí. Presupuestaria, evidentemente, porque acabo de decir que Hidrocarburos de Euskadi va a pedir de las arcas públicas pues dinero para 2 pozos, con lo cual en un momento en el que no está la cosa para hacer inversiones innecesarias o inversiones ridículas que no van a ir a ningún sitio, pues no es el mejor momento. Una cuestión técnica también, porque, claro, hemos hablado mucho en este Parlamento sobre el carácter de esos pozos y de las técnicas y del propio yacimiento. Evidentemente, estamos ante un yacimiento no convencional, como Hidrocarburos de Euskadi ha reconocido una y otra vez, y si el yacimiento convencional de Viura no es rentable, pues ya me dirán ustedes qué vamos a sacar de un yacimiento no convencional. Aparte que tanto que se habla del yacimiento de Viura, de los 3 BCMs que puede haber en el mejor de los casos, pues por tener una comparativa que sepan que los 3 BCMs, el mejor escenario del campo de gas de La Rioja sería el consumo del Estado de un solo mes, para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer comparativas.